por la invitación. Realmente me da mucho gusto estar acá. No sé si sepan que no creo, son muy jóvenes, pero nos conocemos hace que 23 años, tenemos juntos la licenciatura. Así que bueno, pues esperamos no perdernos el rastro y que va a tener algún tipo de relación entre la UNACH y la voz. Creo que valdría la pena. Muy bonito, no importa. ¿Vale? Y bueno, problemas técnicos siempre. Tele en vivo, ya saben cómo es esto, ¿no? Si tomaron clases en pandemia, ya saben todo lo que pasa, ¿no? El micrófono, cámara, etcétera, etcétera. Sale, ahora, tengo que preguntar una cosita nada más. Y veo que está muy heterogéneo el grupo, hay como chile de dulce y otros sabores, chipilina, tipo de ejemplo. Y lo que tengo que preguntar es más o menos cómo andan con respecto a los cursos de probabilidad. Ya llevan un curso, dos cursos, sí, ya sé, ya casi comemos chile cuando preguntan probabilidad. Llevo al menos un curso de defensa de probabilidad. ¿No? Sí. Ok, ahora dos cursos medio defensa de probabilidad. Sí, tenemos cursos medio defensa. Es decir, las nociones que tienen de probabilidad son eso, nociones, ideas intuitivas, conocimiento empírico, lo de la prepa de mi sopita, más o menos, ¿no? Okay. Entonces, pues vamos por el principio, ¿vale? Yo sé que hay un estigma y una idea de que todo lo que tiene que ver con probabilidad, si no son dadas, son monedas, o son nulas, ¿no? Ya son los tres conceptos, ¿no? Y no es del todo cierto, pero es, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a empezar? Sí, vamos a empezar con ideas intuitivas, tangibles, que hasta yo puedo llegar. ¿Sí? Es un problema clásico, se llama el problema de la red de valor. Y es la idea más simplona del mundo con respecto a lo que es. ¿Sí? Hay dos individuos, no quiero decir sus actividades, así que llaman ahí, como se llaman en rocas. ¿Vale? Estos pones van a estar jugando de manera sucesiva. Y van a ser apuestitas de un peso. ¿Vale? Echamos un volado y se cae sol, te doy un peso, se cae águila, te me das un peso. ¿Vale? Es un juego que todos hemos hecho alguna vez. Supongamos que por alguna razón no vamos a trabajar sobre eso ahorita, porque si lo reproba anda como anda, lo anda como anda, ¿no? Entonces, nos quedamos en todo. Yo ya sé que el primer jugador no es muy bueno, realmente, y siempre va a ganar con la misma probabilidad, un tercio. Sí, esto de un tercio, acuérdense que muchas veces no es tan simple explicar qué significa eso, ¿no? Pero pensemos en el mundo empírico. Un tercio significa que si se les ocurriera jugar 100 veces, la tercera parte va a ganar el jugador. Es una idea muy superficial, pero es una forma de interpretar este tercio. Y suponte que trae algo de dinerito, empieza con 10 pesos. ¿Vale? El otro jugador no tiene tanto dinero, empieza jugando con 6 pesos, pero es mucho mejor que el primer jugador, ¿no? Supongamos que no hay empates. Mira, aquí es como en el béisbol, ¿no? Salvo que llueva mucho y sea la entrada 17, ahí se empatan, pero normalmente ganas y pierdes. Acá es igual. De cada 100 juegos, el jugador A gana con 33 y el otro jugador de cada 100 juegos gana con 66 más o menos. Entonces, lo que el jugador ve, digamos, compensa su poco dinero con ser muy principal. Entonces, a mí me pasaba eso, que jugaba yo canicas o alguna cosa, yo era malísimo, entonces tenía que llevar una buena bolsa de dinero. Es decir, compensas tu habilidad de capital. Y eso ya es un problema un poco más tangible en otros contextos, ¿no? Ya hay algo que quizás al primer jugador le interesa. Okay. Soy muy malo, pero traigo un poco de dinerito y me gustaría saber cuál es la probabilidad de que el jugador, precisamente el primero, gane todo el dinero. ¿Sí? Y la respuesta no es obvia. Hay que trabajar un rato. ¿Sí? Tampoco es tan complicado, pero hay que pensar un poco. Sí, hay que utilizar problemas funcionales. Hay que utilizar una ecuación de diferencias, hay que hacer más telescopios. Hay trabajo, o sea, no es obvia la respuesta. Y tampoco es el objetivo de la plática. El punto está en que este tipo de esquemitas tan sencillos pueden dar pie a cosas bastante interesantes. Entonces, vamos a un gran sitio. Todos hemos hecho, todos hemos perdido, vamos, años de la vida. ¿Vale? Metimos simbolitos porque ya llegué al punto del cual si no veo una X, una Y o una Z, me siento mal. Entonces, hay que meter un poco de símbolo. Sí, por ejemplo, sí, vamos a utilizar la letra X para hablar de dinero. ¿Sí? En este caso, cuánto dinero tiene el jugador A y la N indica después del juego en ese. Por ejemplo, X1 es cuánto dinero tiene el jugador A después del primer juego. ¿Qué podría ser? A ver, si este tipo empieza con 10 pesos antes de empezar a jugar,
Después del primer juego, ¿cuáles son sus posibilidades de cuánto dinero pueden? Porque hay muchas, ¿no? Si ganan, llega al 11, y si pierden, al 9, ¿no? Llegaría al 11 con probabilidad, ¿qué le dicen? Un tercio, y bajaría al 9 con probabilidad complementaria, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve la relación, no? Por ejemplo, X2, ahí ya se habla un poco el espectro, ¿no? En X2 empiezas en 10, puedes subir al 11 y al 12, ¿no? Pero ya puedes empezar a ganar, perder, perder, ganar, ganar, no perder, perder, y ya se empieza a abrir, ¿no? Ahora, por ejemplo, imagínate X 25 millones. Es decir, ¿cuáles son las posibilidades de capital después de jugar 25 millones de veces? Ya se pone más divertido, ¿no? Y esa es la tirada. Todo este tipo de modelitos tan padres son divertidos, pero la idea es siempre orientada a la N y ver qué pasa. ¿Sí? Y eso es parte del jueguito que vamos a hacer. ¿Sale? Entonces, posibilidades. Dijimos que el juego no se va a jugar ahorita 25 millones de veces. Se va a terminar el juego cuando alguien se le acabe la lana. ¿Vale? Que a él se le acaben sus días o que a él se le acaben sus días. Entonces, las posibilidades para esta variable de son pues desde el 0 y hasta el 16. 0, el caso extremo en el que perdió todo el dinero, y 16 el caso extremo en el que se gana todo el dinero. ¿Vale? Y ahí está, no vas más allá. ¿Vale? Y hay otro tipo de problemas que hablan, por ejemplo, sobre la duración media del juego, es decir, en promedio, ¿cuántas veces jugarían para que alguno de los dos se quede sin dinero? Es decir, hay mucho trabajo alrededor de este problema. Y lo bueno, pues, no sé, es que no es trabajo muy complicado, pero siguiente a chulo. Entonces, quiero ir les paso un librito de un profesor de actualidad de la UNAM, que se llama Luis, en donde trabaja bien padre todo eso. También, así como que no divagan, a ver, vamos a ver la teoría más complicada de uno para explicarlo, ¿no? O lo de matemática vas a perder primer semestre. Entonces, es lo que se les pasa. Ahora, hay unos modelos más o menos clásicos pues, para representar este tipo de cosas, ¿sí? Que son estas sumas. Pero lo que estas sumas dicen es que lo que es tu dinero después de ir de juegos, lo puedes descomponer en lo que ocurre en cada uno de los juegos. Por ejemplo, acá están los 10 pesos iniciales. Esta es una variable aleatoria que te dice qué ocurre en el primer juego. Es una variable aleatoria que vale 1 con probabilidad de tercio, o vale menos 1 con probabilidad de tercio. Y lo mismo ocurre con todas las demás. Es decir, todas estas son variables aleatorias que te dicen qué ocurrió en el juego correspondiente. Es decir, cada una de estas zetas vale 1 o menos 1. ¿Sí? Porque si ganas un peso o pierdes un peso en el juego correspondiente. ¿Qué sería eso? Cada una clase virtual a saber como 7 y una clase de una hora me echan eso. Y ya sabes cómo se suele hablar como lobby, porque te das cuenta que se va para atrás por 7 minutos, ¿no? Pero bueno, entonces, creo que no es tan exótico, es decir, incluso sin saber matemáticas, simplemente viendo las ideas, las intuiciones, creo que no es muy extraño pensar que puede ser eso, ¿no? ¿Sí? Es decir, partes del problema en problemitas. Ahora, más simples, porque también hablar de probabilidad sin poner la P con las dos patitas. ¿Sí? Entonces, eso simplemente es formalidad. Son las probabilidades del juego. Acá lo único que dice es que en cualquier instante, es decir, en cualquier juego, mientras estés jugando todavía, porque ¿qué tal si se acabó el dinero después del juego 25 y a quien le vale 30 millones? Ya esto no tiene ningún sentido. ¿Sí? Pensamos en cualquier instante mientras el juego sigue en marcha. Lo único que dice acá es que la probabilidad de que tu capital, que el dinero del jugador disminuya en 1, tiene que ver con el resultado del juego correspondiente. Pues sí, es decir, de alguna forma, si el jugador A ya tiene 25 pesos, ganando el principal, tiene 13 pesos, no importa cómo llegó a los 13 pesos. La probabilidad de lo que ocurra después es la misma. ¿Sí? Si se fijan acá, esta rayita vertical en realidad significa condicionar. Condicionar significa que tienes que encontrar la probabilidad de algo sabiendo alguna cosa. ¿Sí? Lo único que dice esta igualdad es que no necesitas saber mucho, ¿sí? Porque se fijan acá ya no hay condicionamiento. ¿Sí? Y lo que esto dice, grosso modo, es que ni el jugador A ni el jugador B aprenden mientras juegan. ¿Sí? Todo el tiempo se tiene probabilidades. ¿Sí? Pues eso no me parece muy sano, pero si se trata de lanzar un volador, pues no es que el jugador A tenga que cambiar la moneda, no la vas a animar ni hacer nada. No. ¿Sí? Entonces, esto lo único que dice es que en este tipo de paradigmas el juego no se altera. Hay otras ideas un poco más divertidas en las cuales sí se mueven y los jugadores aprenden o desaprenden, ¿sí? Pero es otro tema. ¿Sí? Ahora, en general, ¿sí?
Y quiero tratar de generalizar esto, de sumar variables aleatorias. Sí, por ejemplo, es un nombre muy clásico también. ¿Sí? Que una caminata aleatoria es un proceso que se hace. ¿Y qué significa que se hace? Pues que el mental proceso estocástico es un montón de variables aleatorias, son tres por la eternidad, de modo que si quieren ver esto como el capital del jugador A, lo obtienes a través de la acumulación de lo que va ganando en cada cosa. O dicho chaluperamente, que una caminata aleatoria es una suma de variables aleatorias. ¿Sí? Si estás en el índice 25, pues más 25. Acá la cosa es desde cero, pero típicamente el primer sumatorio es cero, o una constante. Es como un punto de arranque, entonces tiende a ser una constante, entonces es inofensivo ponerle cero, realmente me equivoqué para poner ahí el error, ¿no? Sí, entonces una caminata aleatoria es esto. ¿Por qué hacer una caminata aleatoria? Es camino a lo de Z1, lo de Z2, lo de Z3 y ese tipo de interpretaciones que le dan una visión. Bueno, entonces, caminata aleatoria es un modelito que sirve para encontrar el capital del jugador. Estoy pensando en el ejemplo, que puede ser un poco más amplio. Ahora, vamos con las tradiciones que vienen ahí del tipo de la plática. Y no es como tal una tradición, no es chistoso nada más. Pero hay supuestos típicos dentro de las variables aleatorias para poder ver pues algunos resultados. Sobre todo se utilizan en estadística. Por ejemplo, no sé si hayan llevado el curso de estadística en el cual hagan diferencia, por ejemplo, de la esperanza, es decir, que juegues con datos de los cuales no tengas ni idea de cuál es la esperanza, la media, el promedio, como te diga. Y para que esos métodos estadísticos funcionen, hay que suponer cosas. Y esas cosas que hay que suponer son las que están en esta partecita. Sí, aparte que las zetas son las que están sumando. ¿Sí? Los pasitos, el conocimiento de si ganas o pierdes en cada juego. Sí, lo que se suele pedir es que sean variables aleatorias, es decir, cosas impredecibles, pero que cumplan dos cositas. Y dos cosas que parecen muy inocentes, pero que sí acotan muchísimo el problema y que te hacen la teoría y sobre todo las cuentas mucho más ligeras. Es lo que se llama la independencia. Sí, es un poco difícil explicar lo que es la independencia sin usar tecnicismos, pero prácticamente es que estas variables aleatorias no se afectan entre ellas. Es decir, que si yo sé que en el juego 23 gané, saber eso no me sirve absolutamente para nada para lo que ocurre en el juego 24. Sí, esa es una idea de lo que puede ser la independencia. Y esto de tener ideas que tengan la misma distribución, es decir, que tomen los mismos valores con las mismas probabilidades. Por eso es importante que no aprendan de jugador A y jugador B, para que las probabilidades de que cada una de estas variables valga uno o menos uno sea la misma, porque te lo piden. Entonces, esas son las tradiciones. ¿Y para qué sirven las tradiciones? Pues para obtener unos resultados que se ven en probabilidad. Bueno, yo los veo allá en la escuela con las dos, por ahí el quinto, sexto semestre. Séptimo, octavo, noveno, se empieza a postear. Sí, es muy impresionante, pero les gusta tanto la verdad, señor. Sí, sí. Sí, estoy muy contento que no salió. Pero fíjense que es lo chistoso, ¿eh? Después de haber tomado el curso tantas veces, tienen tantos prejuicios que cuando finalmente aprueban, aprendemos la verdad. Es decir, ¿cómo pensaría que después de aprobar el curso, nota? Que ya te endureciste tanto que ya no vas a entender, pero resulta que después de tanto bombardeo y tantos errores y tanto botar el curso, cuando finalmente lo pasan, se vuelven bastante buenos. Pero no hagan eso, aprendan a la primera. No estoy escuchando eso. ¿Vale? Entonces, ¿qué tipo de resultados? A lo mejor los nombres se suenan, a lo mejor no les suenan, por ejemplo, se llaman leyes de grandes números. Medio suena, ¿no? Que lo que dice es que, por ejemplo, si tú no supieras, por ejemplo, cuál es la esperanza de estas variables aleatorias, que no vamos a contar. ¿Y por qué es importante conocer la esperanza de las variables aleatorias? Porque mucho del trabajo estadístico se trata que las aplicaciones de alguna forma te obligan de alguna forma amistosa a encontrar la esperanza de variables aleatorias. Sí, no es el trabajo de las parece no menos calcularlo, ¿no? Pero supone que tu jefe es el que va a estar jugando, y esa clave jugar significa meter un par de millones de pesos a la bolsa de valores, y ahí sí ya importa cuál es la esperanza de estas variables aleatorias. Ahí ya significa algo, ahí sí le echamos ganas, ¿no? Bueno, lo que dicen estos teoremas que se llaman como leyes de grandes números que hay varios, lo que dice es que si tú agarras los resultados de estas variables aleatorias, porque como saben, una variable aleatoria en abstracto es algo impredecible, ¿no?
Pero una vez que el mundo echa a andar tu fenómeno, ya te da un número. Es decir, Z1 en el contexto del jueguito es una variable aleatoria que quién sabe qué va a hacer, ¿no? Yo sé que vale 1 comprando un tercio y vale -1 comprando 2 tercios. Pero antes de hacer el primer juego, yo no sé qué va a caer si 1 -1. Pero ya que juegan, esa incertidumbre ya se quitó. Después de jugar, los 7 Z1 vale 1, si es que ganó. Entonces, lo que esos teoremas de leyes de grandes números dicen es que si tú agarras los resultados de los primeros 10 jueguitos y los promedias, eso es más o menos de esperanza. Eso es lo que dicen las leyes de grandes números. Y suena muy simplón, pero híjole, alguna vez tuve en mis manos los artículos de las demostraciones originales de unos rusos. Me duele el cerebro salió de pesadísima. Para empezar, porque se demostró un buen rato. Y hay muchas cosas de acá que no estaban formalizadas, entonces, y mucho menos cosas de funciones integrales, no estaban tan formalizadas, entonces casi parecía la integral de x por nada de x, otra página, ¿no? Pero era por el momento histórico que se hizo. Es decir, si en un curso de programa llegan a ver la demostración de los teoremas que les digo, y ven que lo resuelven en 2 renglones, es porque estamos como 150 años después de ellos, de cierta concepto. Pero hay otro teorema que también es una bomba súper pesada que está recayendo sobre las mismas hipótesis, que es lo que se llama el teorema central del límite. El teorema central del límite lo que dice es algo muy parecido a los de grandes números, que si tú sumaras estas variables aleatorias, ahora sí, antes de que sean números, agarro las variables aleatorias, y yo creo que no hay duda de que si agarro variables aleatorias y las sumo, es una variable aleatoria, ¿no? Ok, si no sepas, no cambiamos mucho. Pero es decir, y esta es la explicación de Wikipedia. Si sumas cosas impredecibles, te queda impredecible. No, ¿verdad? También es Wikipedia. ¿Vale? Ahora, sea como sea, si tú sumas, por ejemplo, 100 variables aleatorias de esta, tiene alguna distribución. Simple, complicada, no sé. Pero es una variable aleatoria que tiene alguna distribución. Lo que dice el cementado teorema central del límite es que si sumas una cantidad súper enorme de esas variables aleatorias, su distribución es más o menos la de la normal. ¿Sí? Por eso es que ellos están en prueba con estudiar la distribución normal. Que las tablas, que el software, que la no sé qué, que la curva, que total, dedicas 3 meses a la pura distribución normal. Y esa es la razón. Y una razón un poco más allá es porque mucho de la estadística básica, diferencial, tiene que ver con el teorema central del límite. Que lo que dice es, lo que decimos, que si tú tienes un fenómeno que tiene que ver con desarrollo de tornillos, por ejemplo, y quieres hacer diferencias sobre qué tan buena es tu máquina para hacer los tornillos, pues yo no sé la distribución de los diámetros, pero si sumo muchas y las promedio, siempre es medio normal. Ya me lavo las manos, ya tengo que tener cuál es la distribución. ¿Sí? Entonces, estas suposiciones de independencia, de que no hay afectación del futuro, presente, pasado, etc., y que todas las variables que suman pueden por las mismas reglas, es para tener un aparato estadístico bastante fuerte. ¿Sí? Por ejemplo, allá en la facultad tenemos una cosa que se llama la licenciatura en actuaría, que estudian básicamente lo mismo que los matemáticos hasta como el sexto, séptimo semestre. Ya después hacen sus pininos en finanzas y después. Bueno, resulta que muchos de estos chicos van a hacer servicios sociales, prácticas, a la Volkswagen, a la Coca, al gobierno, a los bancos, etc. Y me dicen que eso que les acabo de platicar en 30 segundos les dio para que cumplan su servicio social, sus prácticas y con una lanita. Entonces, son herramientas que suenan así muy banales, muy simples, pero bien empleadas, sobre todo con el software, con eso hay. ¿Vale? Solo que pues, hay que meterse a los terrenos extraños del problema. Pero hay cosas peores, ¿no? Matemáticamente hablando. Sí, no sé dónde se ve. Ahora, se me olvidó mi frase célebre. Bueno, vamos a olvidar las tradiciones. ¿Vale? Así es, es decir, ni independientes ni idénticamente distribuidas de haber pasado. Y yo creo que ya se enfrentan con ustedes. Ya saben lo que pasa cuando no cumplen los supuestos de teorema, ¿no? Ya saben que ahí ya puede pasar casi en serio, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa. ¿Qué es lo que puede pasar, no? Bueno, primero, ¿qué cosas saben de los elefantes? No, matemáticamente, ¿qué saben de los elefantes? Vaya estar dicho serio respecto de los elefantes. Sí, están grandotes, no pueden correr. No, sí pueden correr, pero no pueden brincar. Es un interesante momento. Es verdad que no, que suelen hacer vínculos muy fuertes con manadas, que el embarazo dura 2 años. Wow, está muy impresionante. Pero hay una cosa que es muy célebre de los elefantes y es su memoria. Sí, no sé qué tan cierto es, pero es un dicho popular muy bonito. Pero dicen que los elefantes recuerdan mucho, ¿no? ¿Sí?
¿Se acuerdan que cuando era lo del jueguito ahorita decíamos que lo que ocurrió en el juego 25 te vale un cacahuate para decir cosas sobre el juego 29? Aquí no va a ser así. Aquí vamos a pensar que lo que ha ocurrido en los juegos anteriores sí va a influir. Y van a ver que ese cambiecito va a ponerlo. ¿Sí? Ahora, entonces, de los elefantes, ¿qué quiero? La memoria. Porque quiero recordar, si ahorita voy a jugar el juego 29, yo quiero recordar o llegar al ciclo de los 28 juegos anteriores. Antes lo tiraba a la basura, ahorita ya no, ahorita ya me sirve. Sí, y también ya sabrán, se llevado un poco de problema que eso de andar tirando información a la basura no se hace. ¿Sí? Dicen los de Big Data que la información es el nuevo petróleo, ¿no? Pues no vas a andar tirando información, es decir, sí está padre que después de 20 juegos tengas 15 pesos, pero está más padre saber qué ocurrió en esos 15 juegos después de que te diga más, ¿no? Entonces, ya de que tengan información como hacíamos antes. ¿Y qué queremos de los elefantes? Pues ponerlos a caminar. ¿Sí? Es decir, ¿se acuerdan que el modelito ese de caminantes aleatorios era pasito más pasito más pasito más pasito más pasito? Bueno, vamos a mezclar ahorita todo ese rollo. Vamos a mezclar una caminante aleatoria más pasito, 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 con un juego de apuestas y que además tenga una apariencia de caminante aleatoria. Sí, originalmente tenía un video aquí para niños. No se les pasa. Un video de 1 minuto que cuenta una historia del elefante que espanta a todos en la feria porque muy fuerte, llega el ratón y te espanta ahí. ¿Por qué eso? Resulta ser que cuando empiezas a violar supuestos, en particular estos, muchos nos sustentamos al principio con la incertidumbre que claro, queremos saber qué va a ocurrir de violarse suposiciones de teoría. Pero resulta que así como intimida ese tipo de ideas en las cuales vamos a crear independencia y vamos a crear éticamente distribución, también hay un ratón que termina espantando al elefante y es una herramienta que se llama las madrigadas, que es una clase muy especial de procesos estocásticos. Damos un ente de 10 segundos, eso. ¿Sale? Pero resulta ser que sí hay que le da la torre del elefante. Son ese proceso estocástico, conocido como madrigada, que como mucho de la prueba medio moderna salió de los juegos de azar. Sí, parece que la prueba se surgió de una motivación bastante mercantilista, ¿no? Pero no, es que tiene mucho tecnicismo también, tiene mucho que ver con eso. Entonces, ¿cómo funciona esta caminata eléctrica? Bueno, acá creo que me equivoqué. Acá debería ser S. Esta X no es X. Es S. Que cambian los símbolos. Son los símbolos. Entonces, ¿cómo funciona lo que se llama la caminata al todo del elefante? Bueno, ven que dijimos que los procesos estocásticos que son como caminatas aleatorias normalmente empiezan en un lugar. ¿No? Cuando era el juego de apuestas, comenzabas en 10 pesos, eras el jugador. Bueno, acá la caminata aleatoria del elefante comienza en 0. Ahí en el 0, ya estacionado. Después del primer juego, si quieres verlo así, el elefante va a hacer una de dos cosas. Se mueve a dominar. Tenía como 20 años que no le daban meses. Y ahora pasó por épocas ya muy loca, porque cuando empezó la clase tiene así, todo para hacerlo. A ver. Oh. Ah, mira, me gusta. A ver, déjame agarrar la solicitud. A ver, ¿es por favor? Se malacostumbran uno a los pulmones, ¿no? ¿Sí? Así de bonito. Bueno, dice que aquí empieza, ¿no? Empieza en 0. Y lo que dice ahí es que va a haber una primera apuesta. En esa primera apuesta nos dice que vas a apostar un peso y lo puedes ganar o perder. ¿Sí? Como siempre. Que la prueba de ganar es, ¿qué le puse ahí? Se mueve uno a la derecha. Es decir, vamos generalizando, ya no es un tercio y un tercio. ¿Vale? Y vas a perder esa apuesta inicial con poder complementario. ¿Vale? Así empieza la caminata, ¿no? La resistencia está apostando un peso. Ah, solo que acá hay crédito. ¿Por qué hay crédito? Si dice que comienza hasta acá, significa que no tienes dinero. Entonces hay crédito, entonces puedes ganar y ya tener un pesito, o bien tener un peso, pero casi crédito, a diferencia del otro juego que no había crédito. ¿Vale? Ok, entonces ahí estamos. Y dice ahí que representes esa primera apuesta por ellos. Lo que antes era Z, ¿vale? Entonces, así empieza. Ya tengo no hay novedad, no nos quedan lo mismo, ya vamos, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa después? Después se pone más entretenido. Ahora, ¿qué pasa más adelante? Imagínate que tú tienes así. Es que no quiero adelantar. ¿Cuál es? Sí, en este caso, lo que va a ser mi capital, o el dinero que tengo, o puedo no tener, porque ya vimos que hay crédito, después de los.
Después de los n juegos es sumar, ¿no? Sumar si gana o pierde nada. Es decir, acá otra vez, la caminata, ahorita leemos esto, ¿no? Sí, lo que dice acá abajo es que la caminata de la historia del impacto, que ahora se llama SN, se trata de sumar y de sumar unos o menos unos. ¿Cuántos? Sí, es igual. En cada instante vas a jugar una pieza del peso y puede que la ganes o la pierdas. Entonces, acá estás haciendo lo mismo, estás sumando variables aleatorias que valen 1 o menos 1. Pero vamos a ver que no es tan simple como antes. Acá lo que dice es, imagínate que estás en algún instante, que no es el 1, el 2 en adelante. Imagínate, por ejemplo, ¿qué les gusta? 20, por ejemplo, ¿no? N igual a 20. Es decir, cuando estás a punto de jugar el 20º juego, tú sabes dónde estás, ¿vale? No sé dónde estás. Pero después de jugar 20 juegos, imagínate que estás en, ¿podemos hacer ahí? No importa. Tienes y pesos, por ejemplo. Ahí está, ¿vale? Ahora, lo que nosotros sabemos es que, como voy a estar apostando un peso, después del juego 20º, solo hay de 2. Te mueves al I más 1, ganas un pesito, o lo pierdes. Son las únicas posibilidades, ¿no? Dijimos que todo el tiempo son apuestas conservadoras de un peso. ¿Tiene nombres estrategias? Sí, mira, creo que le llaman, ¿no? De apostar. Sí, si van al casino, es una buena idea. Sí, yo un par de veces he ido al casino a jugar placa. Y hay tipos que tienen cosas de 30 pesos. No, yo las 50 y 50. Sí, sería. Y ven 2,000, salen con 4,000. Sí, así que. Sí. Bueno, consejo que no dan que ver. Si van a un casino, no tomen. Sí, les damos a hacer un tomen. Hay que estar lúcidos, hay que pensar bien y analizar. ¿Vale? Los juegos de azar, acuérdense que sí son de azar. Pero si los ves con juicio y aplicas a una cosita que sabes, tienes ventaja. ¿Vale? Hay que usar la juicio también. Entonces, digamos, ¿qué va a pasar? Sí, ya sé, gana uno o pierdo uno. Pero aquí es donde va a cambiar el asunto. ¿Sí? En el juego anterior, la primera cifra era la misma, era 1/3 o 2/3. Aquí ya va a estar cambiando dinámicamente esa hora de ganar cada apuesta. Y eso es lo que nos va a romper la cabeza. Ahora, ¿cómo juega esto? Dice, en el instante que tú quieras, digamos el 20. Dice, el primer paso, escoge al azar y de forma uniforme un instante del pasado. Es decir, por ejemplo, si aquí estás en el 20, puedes escoger del 1 y hasta el 19. Puedes escoger cualquier instante que quieras. ¿Con qué probabilidad? Un 19avo cada uno. Es lo que significa uniforme. ¿Sale? Entonces, por eso necesito la memoria del elefante, para que recuerde todo lo que ocurrió en el pasado. Entonces, estoy en el instante 20, escoges un instante del pasado, el que tú quieras, digamos el 3, que es la super. Este es el que irás ahí. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Suponte que en el tercer juego, que es el que tú seleccionaste, suponte que ganó. Es decir, suponte que X3 vale 1, por ejemplo. Lo que dice acá es que en el juego 20 va a volver a ganar con probabilidad P y va a perder con probabilidad 1 menos P. Entonces ya se pone un poco más dinámico. Uno podría pensar que entonces a P es P 1 menos P, pero no es cierto. Encontrar estas probabilidades de transitar o de ganar y de perder en cada instante es un juego. No es tan simple como P y 1 menos P. Es bastante más complicado. Lo que sí es P o 1 menos P es acá. Acá tú pondrías. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado del juego 20? Pues depende. ¿Va a ser 1 o menos 1? Dijimos que siempre es así. ¿Con qué probabilidad va a ser 1? Dices, pues como en el juego 3, que es el que yo elegí, ganó, va a volver a ganar con alguna probabilidad y va a perder con grado complementario. Sí, esta P, que está ahí y que está acá, es lo que se le llama el parámetro de memoria. Sí, la memoria del elefante. ¿Sí? Porque si bien estoy en el juego 20, tengo que recordar lo que ocurrió en todos los juegos anteriores, en particular en el 3, para que yo pueda replicar lo que ocurrió con cierta manera. Esta sí es sí. Sí, la frente de recordar siempre es la misma. Y ya hay tipos que les está ocurriendo mover ese parámetro de memoria, pero muy buenas. Pues ya no es para. Sí, entonces, esa es la descripción que viene aquí más. Entonces, la caminata detrás del elefante es una cosa que empieza en 0. En el primer instante se mueve con cierta probabilidad, que no es la misma, ¿eh? Y tampoco es que P más Q valga, ya sé que lo han visto mil veces, que P más Q valga, aquí no, P más Q son, quién sabe qué. Entonces, hay una probabilidad inicial de ganar el primer juego, ¿vale? Y después hay una probabilidad que nada tiene que ver con ella, de ir replicando la contestación.
Es decir, que P lo puedes ver como la probabilidad de volver a ganar cuando ganaste y la probabilidad de perder, de volver a perder cuando perdiste. Esa es más o menos la interpretación del parámetro de memoria. Sí, y lo único que dice esto es que pues, se tienes que ir moviendo. Sale, ahora, antes de ver mis dibujitos que me están mucho trabajo, ¿qué esperamos? Es decir, siempre cuando pones una cosa de esta, antes de ver los problemas, antes de ver los dibujos y las explicaciones, hay que ver qué esperan intuitivamente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurriría en el caso super patológico en el que P fuera 1? No sé si hay desconté que P no valga 1. No, me equivoqué, ni modo, lo puse cerrado. Me amuelo, ¿no? Supongamos que P vale 1. Es decir, ¿qué significa que P vale 1? De acuerdo a este jueguito, significa que voy a estar replicando lo que haga todo el tiempo. Ahora, imagínate que inicialmente ganaste el primer juego. Es decir, imagínate que X1 es 1. El primer juego lo ganaste. Y P vale 1. A ver qué pasa. Entonces, cuando estás en n igual a 2, dices, pon un instante del pasado. No hay mucho que escoger, ¿no? Cuando estás en el 2, vas a ir a un pasado. ¿No? ¿Y qué ocurrió en el 1? Ganaste. ¿Y con qué probabilidad vas a replicar lo que hiciste? Es decir, ¿con qué probabilidad vas a volver a ganar? 1. No vas a volver a ganar. Y cuando estés en x igual a 3, escoges algo del pasado, es 1 o 2. Pero los dos ganaste. Y además es seguro que vuelves a replicar. Entonces, ¿qué tan aleatorio resultó ser esto? Pues no mucho, ¿no? Va a ser 1 más 1 más 1 más 1 y así está, por toda la eternidad. ¿Vale? Ahora, ese es un caso de esos extremos, ¿no? Y lo mismo, como ya dije, debí poner abierto, pero se me fue. Bueno, a ver, ¿qué pasa ahora con P igual a 0? P igual a 0 significa que jamás va a repetir lo que es decir, que si estás en el instante 20 y escogiste el instante 3 y en el instante 3 ganaste, ¿qué va a ocurrir en el 20? Si P vale 0. Si jamás va a replicar lo que hizo. Si en X3 ganó, ¿qué le va a pasar en X20? Pues va a perder, seguro. Eso significa ese 0. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Parece ser que por cada vez que gane, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una que pierda, ¿no? Es decir, si en X3 perdió, en el futuro, cada que escoja X3, voy a perder y como se va a ir equilibrando, ¿no? También ahí matando. ¿Vale? Y pues sí, precisamente es lo que va a pasar. Por ejemplo, acá, y no son estadísticas, no nada más 0 o 1, hay muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa si P está entre 0 y 3 cuartos? Y yo sé que sería muy arbitrario ese 3 cuartos. Pero resulta ser que hay un montón de teoría, sobre todo con una cosa que se llama la función gamma, que nos obliga a hacer un corte en 3 cuartos precisamente. Sí, la función gamma esa de que integral y esa función de sí, para que vean que esto de pronto está tan aislado, no nos imaginamos, ¿no? Entonces, primero, sí se debe muy arbitrario, pero les puedo hacer una referencia muy bonita en donde nos dice todo, ¿vale? Esas son trayectorias. Acuérdense que, como dijimos, un proceso estocástico es una colección de variables aleatorias. Que antes de que observes el fenómeno, la probabilidad, etcétera, como llames, son funciones ahí impredecibles, ¿no? Pero cada vez que tú observes el fenómeno que está detrás de tu proceso estocástico, te da una cosa como esta, ¿no? Que sea una trayectoria, sería como la evaluación de las funciones en alguna cosa, ¿no? Es decir, esto es lo que tú sí observas en la naturaleza, ¿sí? Proceso estocástico, trayectoria. Uno en las nubes, otro en el papel, ¿vale? Entonces, eso es lo único que dice es que, por ejemplo, si fuera un medio, ¿qué significa que pesa un medio? Pues que cada vez que ganó, va a volver a ganar con un medio. Que cada vez que perdió, pues va a perder otra vez con un medio. Es decir, es lo que se llama la trayectoria simple y simétrica, de ahí no tiene gracia. Pero escogí este de P igual a 0.5 porque es donde es un poco más obvio, hasta cierto punto, que las trayectorias no se hablan mucho. Es decir, ¿qué significa que no se hablan mucho? Lo que hicimos acá, que es muy probable que se vayan alquilando uno al otro. ¿Por qué no están así de uno para arriba, uno para abajo? Porque está entre 0 y 3 cuartos. Es decir, si fuera 0, pues por lo que vimos acá. Pero si fuera, por ejemplo, como aquí un medio, de vez en cuando, a pesar de que hayas ganado en el juego anterior, del que escogiste, la mitad de las veces vas a replicar esa ganada, pero la mitad lo vas a perder. Entonces, no es que se aniquilen uno a otro. A largo plazo, ¿sí? Es lo que interesa. Entonces, si te digo, por ejemplo, yo quiero saber el factor que se empieza a las 4 o a las 5 o algo así. Ya son 10, son 10.
Y si se fija la cadenita aleatoria, aquí por arriba no va más allá del 200, y por acá no va más allá de menos 400. Entonces, la cadenita aleatoria normal no se desparrama tanto. Por ejemplo, otro casito, en donde P vale exactamente 3/4. Les digo, se ve muy arbitrario el corte, tiene que ver con unas cosas de la función gráfica. Sí, acá cuando P vale 3/4, la cosa se abre ya un poquito más. Tampoco mucho más, fíjense que sigue siendo aquí 10 a la 4. Y aquí no vamos más allá del 500 o del menos 500. Pero se abre un poquito más, un poquito. Pero ¿qué pasa cuando el elefante tiene una supermemoria? Que tenga una supermemoria es que la mayoría de las veces va a aplicar lo que hizo. Y vamos, ahí ya cambió completa y radicalmente más. Sí, si se fijan, acá estoy pensando que el juego inicial fue como acá. Que en el primer juego ganó. Por eso ven todos para arriba. Porque en contraparte, si el primer juego lo hubieras perdido y P vale 1 otra vez, te vas para abajo, para arriba. ¿Sí? Ahora, aquí es donde me da un poco de vergüenza, pero es la tengo que decir. Todo este contexto de las caminatas aleatorias que recuerdan, yo no, la persona que lo presentó, me enseñó de journals de física, sobre todo de mecánica estadística, no, que tú sabes de mecánica estadística. Sí, y más o menos me platicaban que este tipo de modelos se utilizaban para ver partículas que se dispersan en medios que de alguna forma, no es que tiendan a recordar los partículas, ¿recuerdan? Pero que tienen algún tipo de comportamiento anómalo o algo similar. Sí, por ejemplo, en ese tipo de contextos que les digo, no sé muy mucho, cuando la memoria no es muy buena, dicen que la caminata aleatoria, que de alguna forma es el tipo de difusión, este es el caso difusivo. A este le llaman el caso crítico y este le llaman el caso supercrítico. ¿Sí? Y me gustaría tratar de entrarle más por ahí, por el lado del sujeto crítico, pero estoy aprendiendo esa parte por ahí. Sí, eso es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, pues sí se ve un cambio en el comportamiento. Tranquilito, no tan tranquilito y completamente alzado. Entonces, sí se ve que esto de la memoria afecta y afecta mucho. Pero se ve vendido. Si tengo una capacidad muy buena de verificar, me ve muy bien. Bueno, o muy mal, dependiendo de lo que vayas a hacer al principio. ¿No? Es decir, una buena memoria, muy buena memoria, también te puede perjudicar. ¿No? ¿En qué sentido te puede perjudicar? Que si inicialmente perdiste, por tu buena memoria te vas a estar perdiendo todo el tiempo. ¿No? Es un modelo, pero dentro del modelo lo que diría, ¿no? Que una muy buena memoria le va a dar demasiado peso a lo que hagas inicialmente. Por eso, y eso es algo que me pasó en algún momento. Bueno, una mía, a varios, que le dábamos demasiado peso a esta, a la prueba de la memoria. Pero resulta que esta también tiene su chiste. Por ese caso super extremo que vimos. Es decir, la prueba de ganar inicialmente también es bien importante, porque en este caso es la que dice para dónde te vas, si vas para arriba o para abajo. Entonces, esta que muchos desestimábamos, resulta que también es bien importante. Súper, súper. ¿Sí? Bueno, también, si hablamos de prueba, se siente raro no tener esperanza, ¿no? La E con las dos partes. ¿Sí? Acuérdense que las esperanzas simplemente son promesas. ¿Vale? Y ahora, también es un símbolo un poco raro. Acuérdense que esto de la rayita vertical significa que te doy información. En este caso, la información que te doy son sigmas álgebras. ¿Sí? Ya sé que eso está para el próximo. ¿Qué tiene que ver acá? Es un chorro. ¿Sí? Acá por ejemplo, a las sigmas álgebras las interpretamos como información. ¿Sí? Por ejemplo, acá ese lo puedes interpretar como la sigma álgebra que te da la información de lo que ha ocurrido desde el principio y hasta después del juego. Sí, lo puedes interpretar así. Es una forma bastante buena. Lo que dice acá es que en promedio, acuérdense que hay dos símbolos, quizás no dice el hincapié de mío. Hay dos símbolos en la caminata. Y si quieren lo pongo acá. La SN es en dónde estás, en dónde está la caminata. En dónde estás. ¿Sí? Y el XN es lo que hiciste. Es decir, el XN vale 1 menos 1, es lo que ocurrió en la puesta N. Y ese N es el acumulado después de los encuentros. Entonces, lo que esta diapositiva dice es que, ¿qué va a ocurrir con el promedio de lo que vas a ganar en el juego N más 1, dado todo lo que tú sabes, todo lo que ha ocurrido en el pasado? Pues lo que dice es que ese N entre N es el promedio, ¿no? Pero cuando tú sumas tus calificaciones y las divides, normalmente da 10, espera,
perder el promedio, ¿no? Entonces, es lo que dice esta primera parte, ¿sí? Que la ganancia promedio, pues sí, vamos a ver, la ganancia promedio son unos o menos uno, pero que el promedio va a ser el promedio de lo que llevas ganado, afectado por ese numerito, 2P menos 1, donde P es la prueba de recordar. Y ahora, si tú quieres saber en promedio dónde va a estar tu capital, eso te lo dice acá, es en promedio, va a ser el capital que tenías antes del juego N más 1, multiplicado por ese numerito que está. Y otra vez está aquí el parámetro de memoria. ¿Sí? Entonces, aquí es donde decimos que se violan los supuestos de independencia y de la idéntica distribución. Porque acá se mueve, si se mueve el capital hasta el instante N, se mueve la esperanza de lo que vas a obtener en el juego N más 1. Y lo mismo. Entonces, pues ya, nos pasamos a otro terreno, en el cual las cosas fueron más entretenidas. Ahora, pero hacer esto por el puro gusto está mal, ¿sí? Lo digo que no. Pero ¿qué es lo que nos interesa muchas veces? Lo que nos importa es el comportamiento a largo plazo, a muy largo plazo. ¿Sí? Y ahora lo que decíamos, ¿quién espanta al elefante? Una cosa que se llaman las martingalas. Sí, martingalas es un proceso estocástico, es decir, un bonche de variables aleatorias que están emparejadas con una filtración. Una filtración, grosso modo, es una sucesión de sigmas álgebras. Es decir, sigue así. No nos basta con sucesiones de números, ni con sucesiones de sumas, ni con sucesiones de funciones, sucesiones de conjuntos, o tenemos sucesiones de sigmas álgebras, ¿no? O si no basta. Pero es más fácil de lo que parece porque le puedes dar una interpretación a estas cosas. Son conocimientos, ¿vale? Entonces, eso de filtración significa que el conocimiento crece. Pero son sigmas álgebras, no hay problema. ¿Y qué cosa es una martingala? Bueno, es un proceso estocástico que se utilizó para modelar juegos justos. En el sentido de que, ¿cuál es tu ganancia esperada después de N más un juego, dado lo que sabes, pues lo que tenías? Eso es una martingala. Un juego en el cual esperas lo que ya tienes. Es decir, ni tú vas a ganar el promedio, ni la casa va a ganar. Y eso es una martingala. Ya no vale tanto, ¿no? Ahora, rapidín. Ajá, y bueno, resulta ser que hay un montón de teoría acerca de los martingalas, ¿sí? Hay unas cosas que se llaman convergencia en LP, que me consta que lo conocen, hay unos dibujitos, hay unas inversiones en 3D que tienen que ver con LP, así que es así, que saben lo que es. Algo que se llaman teoremas de convergencia casi segura. Eso de casi seguro es convergencia medida. Eso creo que es un poco más conocido. Unas desigualdades para acotar las martingalas, es decir, esos procesos estocásticos revientan, pero revientan bonito. ¿Sí? Se van acotando uniformemente de la forma. Bueno, otras cosas, teoremas de tiempos de paro. Un tiempo de paro es una variable que dice cuándo ya para. Hay mucha teoría también alrededor de eso, de los tiempos de paro. Y nombres conocidos. Sí, estas de leyes de grandes números, teoremas centrales de límite, de alguna forma hice referencia a ellos para el caso clásico. Bueno, también para las martingalas. Porque hay mucha gente que ve a las martingalas como algún tipo de generalización de las variables electorales independientes. Y sí, más o menos lo son. Entonces, no es de extrañarse que haya teoremas. Ahora, lo que quiero poner el énfasis en esto es que hay un montón de cosas hechas, que hay un montón de cosas que se pueden entender. Es decir, hay mucha teoría, y lo bueno de poner mucha teoría es que le ha metido la mano a tanta gente que ya está muy bien estratificado, luego que lo puedes entender, está ya muy didáctico todo esto. Entonces, hay un montón de referencias, no es difícil encontrarlas. Ahora, chin, ya se puso feo, ¿no? No, lo único que dice esto es que aparte de que SM es la posición del capital, ¿no? O la posición del elefante, de la partícula, como quieran. Resulta que construir una martingala, un proceso estocástico como el que presenté, que en promedio esperas lo que quieres, no es tan difícil. Nada más agarras al capital o a la posición del elefante y lo multiplicas con esos numeritos, que son estos, y sí, ya salió la función gamma, ya salió el peine. Es decir, hay que darle una buena estudiadita al análisis de las propiedades de la función gamma y ese tipo de cosas, ¿sí? Porque sí son súper útiles. Ahora, si ya para irnos, ajá, ¿qué hay? Por ejemplo, cuando tu memoria es débil, cuando estás en el caso excesivo, lo que esta primera cosa dice es que en promedio, acuérdense que ese n es el capital, la suma de los primeros n apuestas. Si lo divides entre n, es el promedio de lo que ganas en cada apuesta. Lo que dice es que en promedio, si juegas muchas veces, vas a estar en el cero. Por aquello que decíamos, ¿no? Cuando operas cero, aniquilabas uno anterior. Bueno, dice que eso va a ocurrir no solo con el cero, sino con cualquier parámetro de memoria que no sea muy fuerte.
en promedio te vas a ir al 0, ¿vale? Ahora, ¿qué sabes, por ejemplo, aquí como está? Ese N3 se va a 0. Si este N3 se va a 0, ¿qué le pasa a ese N3 al cuadrado? Pues se va a 0, ¿no? Ya está más rápido. ¿Y qué pasa si lo sumas? Ya no es claro, ¿no? Por lo que una sucesión se vaya a 0, no implica que la serie que formas con ella vaya a 0, ¿no? El caso clásico del 1 entre eso es una prueba de todo integral. Bueno, ya lo ahora, acá lo que estás haciendo, si te fijas, es acumular esos cuadrados. Yo sé que esta cosa se va a ir a 0, la voy a acumular, pero resulta que se va a infinito esa suma. Pero se va a infinito como tortuga. ¿Sí? El logaritmo todos sabemos que no sale muy poderoso. ¿Sí? Todo lo que eso dice, lo que dice esto es eso, que si tú acumulas los cuadrados de estos promedios, sabes que se van a hacer, se van a infinito, sí, pero como tortugas. Hasta hacia donde se van. Sí, ahora, ¿seremos extravagantes el resultado? Sí, pero ahorita vamos a ver que no es tan extravagante. Cosas un poco más, más extrañas. Es como generalizar esto. Sí, fíjate que es S cae del campo. Si acá haces R, está R, y este R igual a 1, caes en el caso anterior. Si esta es una generalización. Sí, también estoy agarrando SK, una potencia, lo divido en K, una potencia, y resulta que lo acumulas y también se va a infinito, pero súper lento, como el logaritmo. Y se va a esta cosa que se le saca de quién sabe dónde, ¿no? Y así como que tiene factoriales, potencias y mucho de cosas, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan de la definición normal? Resulta que esto tiene que ver con la esperanza de x cuadrada, de x cuarta, de x sexta, de x octava y x2 a la r de una distribución normal. Es decir, como que empiezan a colapsar las cosas de una forma muy clara. Este se ve bonito. Seguimos en el caso difusivo. Esta cosa ya se ve sacada, quién sabe. ¿Sí? Es lo que llama una ley de logaritmo literal. ¿Sí? Es decir, aparte, si tienes una memoria muy débil y piensas solo en ese, nada más en ese. Sí, ya vimos que no se va tan lejos del 0 en este caso, ¿no? Sí, medio de arriba, pero no se va tan lejos. Bueno, lo que dice esto es que, a pesar de que no se va muy lejos, sí se va a infinito. Cuando n es muy grande, aunque estés en p igual a 0.00001, ese sí se va a infinito. Pero se va a ir como super tortuga. Es el logaritmo del logaritmo de eso ya. El chiste de, ¿no? Pero le estamos pegando con el pequeño centro. Teorema central del límite para la caminata lectura del elefante. Es decir, cuando observas al elefante demasiado tiempo, se va a comportar como una variable vectorial normal, con esta variable. No normal, está la para. ¿Vale? Esto ya tiene que ver con convergencias en medidas, creo que lo dejamos para otro. Lo puse porque si yo lo obtuve, creo que ahora, eso es el que quiero explotar rápido, y ya con eso nos vamos. Cuando P vale 3/4, fíjense en el cambio. Lo cual será Sn entre n, y es algo más exótico, raíz de n por logaritmo. Es decir, la convergencia cero ya se puso más florida. Esta cosa que se llama la ley cuadrática fuerte, que antes era SK al cuadrado y logaritmo, ya también se puso bastante florido el asunto. Cada logaritmo y el logaritmo del logaritmo. Es decir, una tasa de convergencia súper lenta. Y si les gustan los logaritmos, hay más. ¿Sí? Se pone ya todo muy exótico. Y si les gusta, hay más todavía. Es decir, las tasas de convergencia se ponen súper exóticas. El logaritmo del logaritmo del logaritmo por el logaritmo y todavía por él. Es decir, ya es una cosa súper descontrolada. Y ahora, estos teoremas se ven bien padres y gustan y en los apuntes se ven, la verdad, muy bonitos. Pero resulta que en realidad es difícil hacerlas, no es muy difícil obtenerlas. Hay un artículo de es una supermemoria de eso. ¿Sí? Ahí ya no converges a 0, sino converges a una variable aleatoria que no es normal y vamos a ver. Ya es otra cosa bastante más complicada. Aquí sí la demostración no es tan fácil de que esta variable aleatoria no es normal. Y mucha gente conjeturó que seguramente iba a ser normal, pero no, hace como 4 años demostraron que no es normal. No tiene distribución normal, lo que quiero decir. ¿Vale? Les decía que no es tan complicado ponerlo, o sea, sí cuesta hacerlo ese tema. Pero hay un artículo del que fue mi director de tesis, en el cual dejó como una didáctica a seguir para poder entender eso. Sí, esto lo dejamos para el año que viene, o el otro semestre se quitan. Que hay elefantes que caminan de R2, de R6, de R4, de R lo que quieran. ¿Sí? Ahí se lo dejo. ¿Sí? Ahí está, esos son que los hay de las publicaciones. Calientito.
Saben de los ojos. Pero fíjense que es básicamente la misma idea, ¿no? Solo que ahora todo es multidimensional. Bueno, eso ya. Hay variaciones. Es decir, ¿qué pasa si ahora el elefante, en vez de ganar 1 menos 1, en cada instante le das chance de ganar o empatar? Y es otro mundo completamente. Sí, hay varias variaciones que se han hecho. Y vean igual los años. Así que tengo que presentar. Fíjense los años, no está muy lejano, todo está fresco. Bueno, variaciones, esto les digo para la próxima, más variaciones. Eso es lo que quiero ver, las referencias. Fíjense en dos cosas, los años y los nombres de las revistas. ¿Sí? Es decir, hay parece ser una colecta de personas en física, por ejemplo, física, que parece que les llama mucho la atención. Bueno, pues, sí, igual ya en los años 2017, 2017, 2013, 2018, 18, es decir, así ya había que ponerlo, ¿no? Todo es más o menos nuevo. ¿Sí? Ahora, ¿quién está trabajando realmente en esto? Hay mucha gente de física, pero hay mucha gente de matemáticas. Sí, y gente de matemáticas bastante fuerte. Hay un tipo en Francia, en Bertrand, es un matemático súper completo, tiene como 3.000 citas, no sé qué tal, por todo el mundo. Y se metió a este estudio ya con una luz de sacar como 30 gente alrededor de esto. Hay otro grupo en China que también está trabajando con todo en esto. Otro grupo en Brasil que también está trabajando en YouTube en esto. Entonces, sí, hay mucha gente interesada en esto. Hay referencias muy didácticas para entender esto. Les puedo dejar los artículos. Si tienen dudas, hacemos algo, escriben. Ahí vamos, ¿no? Dale, pues, pues nos vemos. ¿Qué? ¿Terminan? ¿Sí se ves? ¿Lo seguimos, no? Vale. Pero ya no preguntan, no. Sí. Bueno, siempre preguntan sobre las aplicaciones. Más allá de física, que no me son claras, hay unos tipos que intentaron hacer aplicaciones sobre Alzheimer. Sí, ahí está padre. No entiendo bien. Es un concepto civil denso. Yo intenté hacer una pequeña aplicación sobre aprendizaje, en el cual, a ver, una persona que tiene que aprender 25 rompecabezas. Dejo hacer cada rompecabezas una vez, ¿no? Y después empezamos a reclutar rompecabezas, ¿no? Porque no son 10 rompecabezas. Y cuando hay que armar el 11, escoge cualquiera al azar de los 10. Y empieza a analizar con qué probabilidad replicas los éxitos que tuviste y con qué probabilidad enderezas los fracasos que tuviste. Pero ahí sí doy permiso de que vayan aprendiendo. Está padre, ¿no? Me lo han rebotado en ciertas revistas. Porque la revista que no le falta teoría, en la otra le sobra, en otra está muy técnico, en otra está muy simple, total no encuentra una cosa. ¿Vale? Pues sí, hay 200 revistas. Los estoy criticando en el perfil de su nueva, así que si alguien tiene una revista en su casa que pueda criticar. Sí, eso está por lado. Hay muy pocas aplicaciones constantes que son que digan, lo aplicas así. No hay muchas. Entonces, si se les ocurre un contexto en el cual esto funcione, ahí está la tesis de maestría, ¿no? Yo creo que no, ¿vale? Pues no sé, una cosita que les quiero dejar los materiales que no pueden quedar con el de probar. ¿Quién va a probar? No. Por ejemplo. Pueden checarlo con él, ¿no? Y ya les preguntan, ¿no? Ahí hay con quién, ¿sí? Ahora, algo. Si en algún momento sintieron que esto era muy ligero, es porque sí, no es tan complicado. Más o menos chequé las pláticas que había en el seminario y sí es así como lo vieron muy general, unas cosas disfrutables, pesaditas, densas, pero bien ricas, ¿no? Pero es como la ensalada. Es ligera, facilita y saludable. Dale, bueno, pues si no hay, les dejo material, ya está el grupo, ¿no? Pues ahí está.